En la madrugada del 17 de junio de 1972, 5 hombres fueron detenidos dentro de la sede del Partido Demócrata en Washington. No llevaban joyas robadas, no huían, y uno de ellos, Howard Hunt, tenía el número de teléfono directo de la Casa Blanca en su agenda. Aquella noche nadie lo sabía todavía, pero ese pequeño robo iba a derribar al presidente más poderoso del mundo. Grabaciones secretas, mentiras encadenadas, un presidente grabándose a sí mismo sin saber que esas cintas acabarían destruyéndolo. Hoy, en Historia Forjada, te cuento cómo un intento de espionaje político se convirtió en la mayor conspiración del siglo XX en Estados Unidos. La historia de Watergate. Y de por qué el encubrimiento fue más peligroso que el crimen. A comienzos de la década de 1970, Estados Unidos atravesaba uno de los periodos más tensos de su historia reciente. La guerra de Vietnam había erosionado la confianza en el gobierno, las protestas sociales eran constantes y la sociedad estaba profundamente polarizada. En ese clima gobernaba Richard Nixon, un político experimentado, desconfiado y obsesionado con el control. Había ganado las elecciones de 1968 y de cara a su reelección en 1972 quería asegurarse una victoria aplastante que silenciara a sus adversarios políticos. Nixon no era un presidente débil. Todo lo contrario, había reforzado el poder del Ejecutivo, desconfiaba de la prensa, veía enemigos por todas partes y estaba convencido de que el sistema jugaba en su contra. Para él, proteger la presidencia justificaba medidas extraordinarias. En ese contexto, nació una cultura peligrosa dentro de la Casa Blanca, la idea de que el fin justificaba los medios. Se crearon equipos secretos, se autorizaron operaciones encubiertas y se normalizó el espionaje político como una herramienta más del poder. Watergate no fue un accidente. Fue el resultado lógico de un sistema que había cruzado demasiadas líneas y que aún no sabía que estaba a punto de ser descubierto. Ahora vamos a hablar un poco de Richard Nixon. Richard Nixon fue el presidente número 37 de Estados Unidos. Llegó a la Casa Blanca tras una carrera política marcada por la Guerra Fría, la lucha contra el comunismo y una reputación de astucia estratégica. Su presidencia se centraba en mantener la estabilidad nacional y proyectar fuerza internacional, pero también estaba marcada por un profundo miedo a perder el poder. Nixon temía que cualquier derrota política o escándalo pudiera destruir su legado y su influencia, y por eso se rodeó de asesores dispuestos a proteger su imagen a toda costa. Ese temor alimentó decisiones que, años después, lo llevarían al Watergate, un intento de controlar la información, vigilar a sus opositores y asegurar su permanencia en el poder, incluso cruzando líneas legales y éticas. Poco después de la medianoche del 17 de junio de 1972, un guardia de seguridad del complejo Watergate en Washington, D.C., detectó algo extraño. Una puerta que debería estar cerrada tenía cinta adhesiva bloqueando el pestillo. Al principio pensó que era un descuido, así que quitó la cinta, pero minutos después la volvió a encontrar en su sitio. Esta vez sí, llamó a la policía. Cuando los agentes de policía entraron en las oficinas del Comité Nacional Demócrata, en el edificio Watergate, encontraron a 5 hombres vestidos con trajes oscuros y guantes de látex. No llevaban armas, pero sí micrófonos, cámaras, dinero en efectivo y equipos de escucha. No estaban robando documentos al azar, estaban instalando dispositivos de espionaje. Los detenidos no eran delincuentes comunes. Uno de ellos, James McCord, era un exagente de la CIA.
En las agendas y pertenencias de los arrestados aparecieron nombres y números que conducían directamente al Comité para la Reelección del Presidente, el CRP, la organización que trabajaba para asegurar un segundo mandato de Richard Nixon. La versión oficial fue inmediata y tajante: un incidente aislado, un robo sin relación con la Casa Blanca. Pero había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Por qué un exagente de inteligencia espiaba al partido rival? ¿Por qué llevaban dinero marcado? ¿Y por qué algunos contactos apuntaban tan alto en el poder político? Aquella noche no solo se produjo un allanamiento, se encendió la mecha de una conspiración que iba a sacudir los cimientos del sistema político estadounidense. Las horas posteriores al arresto, la prioridad ya no fue entender qué había ocurrido, sino taparlo. Desde el primer momento, altos cargos vinculados a la campaña de Richard Nixon activaron una estrategia clara: silencio, negación y control del daño. El Comité para la Reelección del Presidente negó cualquier implicación y presentó el allanamiento como una operación no autorizada, llevada a cabo por individuos aislados. Pero mientras el discurso público hablaba de un incidente menor, en la sombra comenzaba el verdadero crimen. Se organizó el pago de grandes sumas de dinero a los detenidos para comprar su silencio. Ese dinero, conocido más tarde como hush money, tenía un objetivo concreto: evitar que los implicados hablaran, implicaran a superiores o cooperaran con la justicia. Al mismo tiempo se intentó frenar la investigación utilizando organismos federales. Funcionarios cercanos al presidente presionaron a la CIA para que indicara al FBI que el caso afectaba a asuntos de seguridad nacional, una excusa diseñada para limitar el alcance de las pesquisas. Nada de esto quedó por escrito, nada se ordenó de forma directa, pero las decisiones fluían desde lo más alto del poder. En la Casa Blanca se hablaba de lealtad, de proteger al presidente, de evitar un daño mayor al país. El problema es que, con cada maniobra para ocultar la verdad, el encubrimiento se hacía más profundo y más peligroso que el propio robo del Watergate. Lo que había comenzado como una operación de espionaje político se estaba transformando en una red de mentiras que alcanzaba el despacho oval. Mientras en la Casa Blanca se intentaba enterrar el caso, dos jóvenes periodistas del Washington Post comenzaron a hacer justo lo contrario: desenterrarlo. Bob Woodward y Carl Bernstein no eran grandes estrellas del periodismo, eran reporteros relativamente jóvenes asignados inicialmente a cubrir lo que parecía una noticia menor: un robo extraño en unas oficinas políticas. Pero algo no les encajaba. Los detenidos tenían conexiones con la inteligencia. El dinero incautado podía rastrearse hasta cuentas vinculadas a la campaña de Nixon. Y sobre todo, había un silencio sospechoso en los niveles más altos del poder. A medida que avanzaban, Bob y Carl comenzaron a recibir información de una fuente anónima situada en el corazón del sistema, alguien que conocía los mecanismos internos del gobierno y confirmaba que el escándalo llegaba mucho más alto de lo que se admitía públicamente. Décadas más tarde se sabría su identidad: Mark Felt, número 2 del FBI. Para el público sería siempre garganta profunda. La investigación no fue sencilla. Los periodistas sufrieron presiones, amenazas veladas y campañas de descrédito. Desde la Casa Blanca se intentó desacreditar al Washington Post, presentando las informaciones como exageraciones o invenciones sin pruebas. Pero cada artículo añadía una pieza más al rompecabezas. El robo no era aislado, el dinero tenía origen político, y el encubrimiento apuntaba directamente al entorno del presidente. Por primera vez, el relato oficial comenzaba a resquebrajarse, y lo hacía no desde los tribunales, sino desde la prensa. Mientras la investigación avanzaba,
nadie imaginaba que la prueba definitiva no estaba en un despacho oculto ni en una caja fuerte, sino en la propia Casa Blanca. Desde 1971, Richard Nixon había ordenado instalar un sistema de grabación automática en el despacho Oval y en otras estancias clave. Cada conversación quedaba registrada sin que muchos de sus interlocutores lo supieran. Nixon creía que aquellas grabaciones serían, algún día, su legado histórico, pero se convirtieron en su condena. En 1973, durante las audiencias del Senado, un antiguo asesor presidencial reveló la existencia de las cintas. La noticia cayó como una bomba política. Si esas grabaciones existían, podían demostrar no solo qué sabía Nixon, sino cuándo lo supo. La Casa Blanca se negó a entregarlas. Nixon alegó privilegio ejecutivo, el derecho del presidente a mantener en secreto sus comunicaciones. Comenzó entonces una batalla legal sin precedentes entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y la Justicia. En octubre de 1973, esa tensión alcanzó un punto crítico en lo que se conoció como el Saturday Night Massacre. Nixon ordenó despedir al fiscal especial Archibald Cox por exigir las cintas. La decisión provocó la dimisión inmediata del fiscal general y de su adjunto, generando una ola de indignación pública y aumentando la presión sobre la Casa Blanca. Durante meses, la tensión aumentó. El país observaba cómo la figura del presidente, símbolo del poder máximo, se resistía a cumplir una orden judicial. Finalmente, el caso llegó al Tribunal Supremo. En julio de 1974, la sentencia fue unánime. Nixon debía entregar las cintas. Cuando parte de su contenido salió a la luz, el impacto fue devastador. En ella se escuchaba al presidente participando directamente en el encubrimiento del robo del Watergate, ordenando frenar la investigación del FBI apenas días después del asalto. Entre esas grabaciones destacó la llamada Smoking Gun Tape, del 23 de junio de 1972, que probaba que Nixon estaba implicado en el encubrimiento desde el inicio. Fue la evidencia definitiva que llevó incluso a sus aliados republicanos a retirarle el apoyo. Ya no se trataba de interpretaciones ni de testimonios contradictorios. Era la voz del propio presidente, grabada, innegable. En ese momento, Watergate dejó de ser un escándalo político y pasó a ser una crisis constitucional. Las reacciones fueron inmediatas. Por un lado, millones de ciudadanos sintieron indignación y traición. El hombre que juró defender la Constitución estaba manipulando la justicia para protegerse. Por otro, hubo quienes se mantuvieron leales, defendiendo a Nixon y dudando de la veracidad o la interpretación de las grabaciones. Los medios de comunicación jugaron un papel crucial. Cada extracto de las cintas se transmitía en vivo, analizado y comentado, convirtiendo el escándalo en un fenómeno nacional. El país estaba polarizado. Manifestaciones a favor y en contra del presidente llenaban calles y plazas, mientras la presión política aumentaba por horas. En pocos días, el juicio mediático y social se combinó con la investigación legal, haciendo evidente que la Casa Blanca ya no controlaba la narrativa. Nixon estaba acorralado, y cada minuto que pasaba hacía más probable un desenlace histórico. El poder del pueblo y de la opinión pública se mezclaba con el peso de la ley. El presidente, por primera vez en la historia moderna de Estados Unidos, enfrentaba la posibilidad real de ser derrocado por sus propios actos. Ante la evidencia irrefutable y la presión creciente del Congreso, los líderes republicanos y demócratas comenzaron a admitir que el juicio político contra Nixon era inevitable. La investigación del Watergate había dejado claro que el presidente había participado en el encubrimiento y sus aliados más cercanos ya no podían protegerlo. El 8 de agosto de 1974, Richard Nixon se convirtió en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en renunciar voluntariamente. En un discurso televisado, se dirigió a la nación con voz solemne, agradeciendo a su familia, a su equipo y al pueblo estadounidense,
pero reconociendo que la continuidad de su gobierno había quedado comprometida. Gerald Ford, su vicepresidente, asumió la presidencia y un mes después, el 8 de septiembre de 1974, otorgó un indulto completo a Nixon por cualquier crimen que hubiera podido cometer contra Estados Unidos mientras estaba en el cargo. Ford argumentó que quería cerrar una herida nacional y evitar que el país se prolongara en juicios y divisiones. Sin embargo, para muchos ciudadanos y políticos, el indulto resultó sospechoso y generó teorías de conspiración. Parecía un acuerdo secreto que permitía a Nixon eludir la justicia, lo que dañó la imagen y popularidad de Ford y dejó un recuerdo ambiguo de los últimos capítulos del escándalo. El caso Watergate no solo provocó la caída de un presidente, también cambió la relación entre prensa, política y ciudadanía, demostrando que incluso el poder más alto puede ser cuestionado y rendido ante la verdad. El escándalo Watergate dejó una marca profunda en la política estadounidense y mundial. No solo demostró que incluso el presidente de los Estados Unidos no está por encima de la ley, sino que también fortaleció la importancia de la prensa libre como vigilante del poder. Se reforzaron leyes sobre financiamiento de campañas, transparencia gubernamental y control sobre agencias federales, intentando prevenir abusos similares en el futuro. La ciudadanía aprendió que el escrutinio y la rendición de cuentas son esenciales en cualquier democracia, y que la corrupción, si se descubre, puede derribar incluso a quienes parecían invulnerables. Watergate se convirtió en un símbolo de desconfianza y escepticismo hacia la política, pero también en un recordatorio del valor de la investigación, la transparencia y la responsabilidad pública. La historia de Nixon y el escándalo que llevó a su renuncia sigue siendo una advertencia sobre los límites del poder y la importancia de mantener siempre viva la vigilancia ciudadana. Gracias por acompañarme en Historia Forjada, porque siempre habrá nuevas historias que descubrir y nuevos viajes que emprender.